Imagina caminar por los pasillos del Palacio Imperial, con columnas que reflejan el brillo del mármol y perfumes que intentan ocultar algo imposible de disimular: el miedo. Los guardias evitan tu mirada, los ecos de las risas se mezclan con susurros ahogados, y entiendes que has entrado en el lugar más peligroso del mundo. Porque ese no es un palacio, es un escenario. Y su dueño, el emperador de Roma, ha decidido que todos ustedes serán parte de su espectáculo. Calígula nació en el corazón del poder, rodeado de estatuas, desfiles y juramentos de lealtad que escondían dagas. Era el hijo del carismático Germánico, el general más querido del imperio, y de Agripina, una mujer tan ambiciosa como peligrosa. Pero la infancia del pequeño Cayo no tuvo inocencia. Su padre murió envenenado cuando él tenía apenas 7 años. Su madre fue desterrada, sus hermanos encarcelados o asesinados. Aprendió que en Roma el afecto era un lujo que costaba la vida. Creció entre asesinos, aprendiendo a sonreír mientras observaba morir a los suyos. La máscara se convirtió en su piel. Lo llamaban Calígula, botitas pequeñas, por las sandalias que usaba en los campamentos militares. Un apodo infantil que, con el tiempo, se transformaría en el nombre del mayor símbolo de locura del poder absoluto. Cuando el viejo Tiberio murió en el año 37, Roma celebró como si el sol hubiera vuelto a salir después de años de oscuridad. Calígula tenía 24 años y una sonrisa que prometía renovación. Liberó prisioneros políticos, devolvió exiliados, aumentó los salarios de los soldados, organizó espectáculos que hicieron llorar al pueblo de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, Roma creyó que un emperador podía ser amado. Pero ese brillo de esperanza duró poco. A los pocos meses, una enfermedad misteriosa lo llevó al borde de la muerte. Algunos decían que fue una fiebre cerebral, otros un castigo divino. Lo cierto es que cuando se levantó del lecho, algo en él había cambiado para siempre. Al principio, las señales eran pequeñas. Órdenes contradictorias, gastos absurdos, estallidos de furia ante los más mínimos gestos. Pero pronto, la transformación se hizo evidente. Calígula ya no hablaba como un hombre, sino como alguien que creía estar por encima de todos. Empezó a exigir que se lo tratara como un dios, que los templos incluyeran su estatua, que las oraciones mencionaran su nombre junto al de Júpiter. Los senadores reían cuando él reía y temblaban cuando él callaba. Sabían que una mirada suya podía decidir quién vivía y quién desaparecía. La política romana dejó de ser una cuestión de leyes para convertirse en un teatro de humillaciones. Y Calígula era su único director. Noche tras noche, el emperador reunía a los hombres más poderosos del imperio en banquetes que comenzaban con música y terminaban en silencio. El vino corría, las risas forzadas llenaban el aire, y entonces él escogía a una esposa, una hija, una esclava. Nadie podía negarse. Las mujeres eran llamadas a reuniones privadas, de las que regresaban rotas o no regresaban. El placer no era su meta. El poder, sí. Cada gesto era una demostración de dominio absoluto, una manera de recordar a todos que sus cuerpos, sus nombres y sus familias le pertenecían. El miedo impregnó Roma como una peste invisible. El palacio en el Monte Palatino fue rediseñado como un coliseo del deseo. Salones circulares, camas dispuestas como escenarios, pasillos secretos donde los invitados podían observar sin ser vistos. Calígula convertía las cenas en orgías rituales, donde la nobleza era forzada a participar. Los senadores debían mirar cómo sus esposas eran humilladas frente a ellos, sin atreverse a protestar. La vergüenza se transformó en su forma más eficiente de control. Roma, que había conquistado el mundo con legiones, era ahora gobernada por el miedo y el silencio. El emperador fue más allá. Declaró que los actos sexuales eran ofrendas sagradas. Creó templos dentro del palacio, donde las sacerdotisas juraban fidelidad no a los dioses, sino a él. Transformó el culto religioso en una maquinaria de obediencia corporal. Las ceremonias incluían a esposas de senadores, vírgenes del templo y hasta niños, todo en nombre de la divinidad imperial.
El mensaje era claro: quien controla el cuerpo, controla el alma. Su ejemplo se extendió como una enfermedad. Gobernadores y generales imitaron su comportamiento, convencidos de que la crueldad era la mejor forma de mostrar lealtad. El imperio entero se convirtió en una red de abusos. En las provincias, las familias ricas ofrecían a sus hijas para evitar sanciones. Roma, que se había erigido sobre la ley, se hundía ahora bajo la vergüenza. La sociedad más poderosa del mundo estaba gobernada por la degradación moral más absoluta. Calígula ya no tenía límites. Mandó construir altares donde la gente debía practicar actos sexuales en su honor. Quiso instaurar una religión universal basada en su cuerpo y su placer. Obligó a los senadores a jurar fidelidad mediante ceremonias obscenas. Y cuando anunció que todos los ciudadanos de Roma debían participar en rituales sexuales públicos para demostrar devoción, la conspiración finalmente se selló. Una noche de invierno del año 41, mientras cruzaba los pasadizos del palacio subterráneo, fue interceptado por su propia guardia. No hubo discursos ni advertencias. Solo el sonido metálico de las espadas y un silencio final. 30 golpes después, el imperio respiró por primera vez en años. Pero el daño ya estaba hecho. Roma había aprendido que el poder absoluto no necesita ejércitos, solo obediencia y miedo. Hoy, los turistas recorren las ruinas del Palatino, admirando mosaicos y columnas, sin saber que bajo sus pies hubo gritos, sangre y humillación. Las piedras guardan más que historia. Guardan trauma. El palacio fue sellado, los documentos destruidos, los nombres borrados, pero el eco persiste. Calígula murió hace casi 2000 años, pero su sombra sigue presente cada vez que el poder deja de rendir cuentas. Roma no lo olvidó. Solo aprendió a no pronunciar su nombre en voz alta.